Pero bueno, en los próximos 30 minutos creo que ponemos sobre la mesa un tema que va a ser de interés de todos, ¿vale? De cómo afecta el retail media en el gran consumo y, sobre todo, cómo se traduce en resultados comerciales que son medibles. Para ello tengo la alegría de poder compartir esta mesa con Susana Larriba, que es Retail Media Manager de Mau San Miguel, Antonio Janeiro, General Manager de InStore Media, y Lucía Díaz, E-Commerce Retail and Digital Marketing de Magnum de Ice Cream España. ¿Qué tal? Encantada. Sí, os lo voy pasando. Nos falta uno, ¿no? Sí. Nos falta una compañera. Bueno, no sé si nos falta una compañera que finalmente no ha podido venir o sigue en la parte de arriba. Si no, podemos ir empezando tranquilamente y en cuanto se incorpore. Es verdad que como estamos adelantados... Vale, fenomenal. No hay problema. Es cierto que hoy está siendo maratoniano, además difícil ya intervenir aportando nuevo conocimiento al que ya se ha ido explicando a lo largo de toda la mañana. Y bueno, al final, una vez más, tenemos que empezar por el principio, como se suele decir. Me gustaría que dentro del gran consumo vosotros pudierais aportar cómo veis el retail media y por qué creéis que ha conseguido despertar tantísimo interés en vuestro sector. Si queréis empezamos por Lucía y Antonio y Susana, luego os vais presentando también y nos vais aportando vuestra visión. Vale, bueno, pues me presento. Soy Lucía Díaz, vengo de Magnum Ice Cream Company, que para aquellos que no lo sepan, hasta verano del año pasado formaba parte dentro del negocio de Unilever, pero se decidió separar, fue un movimiento estratégico al final por el peso que tiene el negocio y se duplicó la estructura de la empresa y ahora opera como una empresa totalmente aparte. Dicho esto, pasamos directamente a contestar tu pregunta. Yo definiría el retail media con la palabra mina. Y digo mina porque al final los retailers ya han dejado de ser un mero punto de venta para ser players importantes dentro del mundo de la publicidad digital. Y al final han visto, oye, tengo en mi dominio un site que puedo explotar, donde tengo miles de impactos mensuales y al final también desde nuestro lado, desde el lado del fabricante, percibimos un alto valor de todo aquello que podemos explotar también dentro de su casa. ¿Por qué creo que ha cobrado tanta importancia dentro del sector del gran consumo? Al final tenemos que tener en cuenta la situación en la que estamos. Es un momento en el que podemos decir que traemos el viento de cola para el e-commerce dentro de España. Cada vez son más los españoles que compran de forma online. Vemos como el porcentaje de digitalización en el 2025 ya superaba el 7%. Además, si nos comparamos con otros países de Europa, ya puede ser un UK o Francia, vemos que este número es casi el doble, con lo cual esto nos dice, oye, hay muchas esperanzas, tenemos un camino muy largo por recorrer hasta alcanzar esos números y bueno, como es lógico, al final si la forma de interactuar con nuestro consumidor cambia, nosotros también tenemos que adaptar nuestro modelo. Y te diría que al final, bueno, el sector del gran consumo es un mercado muy dinámico, donde hay muchos players, tenemos unos márgenes muy ajustados y el retail media pues, nos da una serie de herramientas para diferenciarnos y poder hablar con nuestro consumidor a lo largo de diferentes momentos de la compra. Antonio, si quieres. Muy bien. Bueno, pues gracias, Laura. Laura y Susana. Ay, Lucía, disculpa. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Antonio Janeiro, director general de InStore Media aquí en España. InStore Media nos definiríamos como líderes en retail media omnicanal. Así nos definimos. Lo que hacemos realmente es diseñamos, implementamos, comercializamos, operamos circuitos en retail media, circuitos de retail media. ¿A qué nos referimos con estos circuitos? Pues circuitos en punto de venta. Puede ser un punto de venta en tienda física o tradicional o digital, ¿sí? Una pantalla o algo tradicional, un stopper, o puede ser el punto de venta digital. Entonces, para nosotros el retail media, ¿qué es? Si lo tuviese que definir rápidamente, diría que es el medio y
la palabra medio, ¿no? Ya no es una táctica de comunicación, no es una tendencia, no es una ola, es un medio como tal, irrelevante, ¿no? Porque es el medio que más relación guarda con la conversión, ¿no? A mí me gusta decir que el retail media es relevante porque consigues llegar a un espectro de audiencia muy importante y muy amplio. Es objetivo, porque lo consigues medir, y esta palabra es crítica para el retail media. Y por otra palabra, efectivo, porque tienes una serie de distintos circuitos a lo largo del full funnel que te permiten optimizar cada estrategia, ¿no? ¿Y por qué está cogiendo, o por qué ha cogido tanto auge el retail media? Pues diría que se han juntado dos cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad de medir del retailer, y por otro lado, la necesidad de optimizar la inversión de parte de las marcas. Esto además viene unido a la situación COVID, y esa necesidad de parte de las marcas de medir aún se refuerza más, lo que lo hace terminar de crecer y consolidarse, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo primero, por volver a contar con Mau San Miguel, en una mesa redonda donde hablamos de nuevo de Retail Media. Yo soy Susana Larriba, Retail Media Manager de Mau San Miguel durante algunos años ya. Y desde nuestro punto de vista, el Retail Media ya lo han explicado muy bien mis compañeros, pero básicamente es una capability que pone el retailer a disposición de las marcas, ¿vale? Para que podamos comunicar de manera segmentada a audiencias relevantes para nosotros en función de los objetivos que tengamos, ¿no? Entonces, nos gusta decir mucho que es un poco el engranaje entre lo que es marketing y lo que es trade marketing y la parte digital, con la parte también de canal de venta, ¿no? Entonces, nos une todo el funnel. Antes hablábamos de esto, ¿no? Retail Media inicialmente estaba muy ligado a la conversión, muy ligado a ROAS, pero también es verdad que no podemos perder de vista esa oportunidad que tenemos de los millones de usuarios que tienen los retailers para lanzar los mensajes que queramos de manera segmentada. Entonces, aquí hay una oportunidad gigante, más allá de nuestro first party data como marca, y donde tenemos un volumen de consumidores brutal, ¿no? Y no solamente, además, con información de esos usuarios que podamos tener a nivel de marca de, oye, pues qué gustos tienen, qué tipo de activos son más afines a esos consumidores, sino que vamos más allá y tenemos comportamientos de compra real. O sea, tenemos información de venta y comportamiento de compra real para poder hacer esa segmentación mucho más nutritiva, ¿no? Creo que es súper importante y súper interesante todo lo que habéis aportado. Yo, por deformación profesional, me quedo como con 3 palabras clave, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero son mina, medio, engranaje, como definición conjunta para este Retail Media. También me gustaría preguntaros, ¿cómo lográis que una campaña full funnel lleve al consumidor desde la parte del conocimiento hasta justamente esa conversión cuando se hace efectiva la compra, sin olvidarnos de la combinación mágica de branding, performance y promociones? No sé si en esta ocasión quieres empezar tú, Susana, vuelvo a ti. Vale, genial. Para mí lo primero es entender cuál es la estrategia que queremos tener, ¿no? La estrategia de marca, la estrategia promocional. Tenemos que ser capaces de combinar muy bien esto y entender también la fase de maduración o de madurez que tiene un producto, ¿no? Una categoría. En un caso de un lanzamiento de un nuevo producto, probablemente estamos hablando de estrategias más de generar notoriedad, generar branding, estamos hablando más de un upper funnel, y en otros momentos donde el producto es más maduro o es más core business, pues a lo mejor estamos más en la fase de performance, ¿no? O cuando la marca, por ejemplo, tiene un relanzamiento de imagen o tiene algo que comunicar a nivel de otros territorios, como pueda ser en nuestro caso Mau con el fútbol, con la música, pues ahí generas esa notoriedad para en una fase posterior trabajar la conversión a la compra, ¿no? Pero para mí mi punto es qué es lo que estoy buscando, cuál es el objetivo, y en base a eso voy a trabajar en una fase o en otra con unos KPIs asociados diferentes. No sé si quieres aportar tú. Sí, lo cierto es que nosotros como abanderados del e-commerce
Y para que no nos perdamos en este anglicismo que tanto nos gusta usar, al final el e-commerce no es más que comercio digital. Y como su propia palabra indica, comercio, para que se dé tiene que haber una acción de compra-venta. Con lo cual nosotros, cuando hagamos una acción, siempre vamos a buscar esa venta al final del funnel. No somos meramente marketing y no nos vamos a conformar únicamente con impactos. Dicho esto, sí es cierto que sería un error cuando lanzamos una activación poner todos los huevos en una misma cesta y nada más que tocar las palancas de la parte baja del funnel. Es por esto que al final, si lanzamos una activación, tenemos que recordar que el consumidor es solo uno. Es el mismo que días antes va a estar bicheando la aplicación para ver qué promos hay y planificar su compra, que el que finalmente 2 días más tarde va a hacer la compra. Con lo cual no podemos desperdiciar ningún momento que sea de valor para hablar con nuestro consumidor. Y ¿qué parte diría que es la más compleja del funnel de activar? Pues ciertamente ninguna en sí, ninguna es compleja de activar. A día de hoy hay todo tipo de herramientas. Para mí un poco más el challenge está en lograr esa alineación interna desde nuestros departamentos para que, oye, marketing toque las partes de upper funnel correctas, de más de awareness, hasta hacer girar la rueda a nosotros que somos ventas y buscar esa conversión. No sé si, Antonio, quieres aportar algo, sobre todo también para que des tu visión de justo cuál es la fase del funnel que suele ser más difícil de activar. Sí. A ver, el retail media, por su naturaleza, está ligado a la conversión, ligado al momento de convertir. Por tanto, te diría que si el funnel está dividido entre awareness, consideración y conversión, la consideración la tienes innata, ¿no? Entonces, los otros dos, no es que sean más difíciles, pero es que son los más lejanos al core del canal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, y pongo un ejemplo práctico para visualizarlo, ¿no? Os decía que diseñamos canales en punto de venta. Pues nosotros vamos a Carrefour, entendemos bien cómo funciona el consumo, el consumidor dentro de la tienda, y lo que intentamos es tener circuitos que apoyan al awareness, circuitos que apoyan a la consideración y circuitos que terminan por convertir, ¿no? Nosotros siempre a final del año nos sentamos con las marcas, ¿no? Intentamos escuchar los objetivos y a veces surge la pregunta de ¿cuál es la mejor campaña, ¿no? Y nosotros lo tenemos claro, es la más completa, ¿no? Es la que cubre más pasos a lo largo del path to purchase. Y es que nosotros, que somos un poco obsesionados en medir las cosas, lo que vemos es que si, por ejemplo, tú haces un circuito de conversión y te genera un 20% incremental en ventas y lo apoyas con algo más, pues ese 20 se te va a un 30. Entonces, la mejor campaña siempre es la que consigues apoyar, ¿no? con distintas partes del funnel. Así que la más difícil no existe, ¿no? Se trata de tener todo bien desarrollado, asesorar bien y lo que ha dicho Susana, ¿no? Tener muy claro como el objetivo, porque depende de ese objetivo, igual entonces no te interesa tanto ir a convertir y te interesa ir a un tipo más de awareness, ¿no? O te interesa olvidarte del awareness y ir a convertir solamente, ¿no? Entonces, vale. Por ahí. Muy interesante. No te dejo que sueltes el micro porque me gustaría saber cómo se puede usar la data y la segmentación justamente para maximizar las oportunidades de sales digital. Vaya, o sea, la data ahora nos permite girar un poco todo, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a que la marca siempre apunta a cobertura, ¿no? Siempre intenta apuntar a cubrir el máximo número de tiendas. Nosotros aquí en España trabajamos con 16 enseñas. Entonces, esos planes de comunicación que son complejos, ¿no? Para conseguir optimizarlos y maximizarlos, con la data se añade una nueva complejidad. Por ejemplo, algo que hemos puesto en marcha nosotros este año y que depende mucho de las capacidades de medición del retailer. No todos los retailers aquí en España están preparados para dar data que puedas utilizar para segmentar. Pero, por ejemplo, en vez de diseñar una campaña al top 50 tiendas, simple, pues diseñar una campaña en donde esta priorización de tiendas ocurra según tu lejanía al líder de la categoría. Esto te lo permite hacer la data. Y esto te lo permite hacer la data, voy a decir de una forma simple, ¿vale? Y digo simple porque es complejo, pero simple. O, por ejemplo, entender, ¿no? Con circuitos digitales, entender cuál es la franja horaria del día en la que tienes más consumo o en la que tienes menos consumo de tu marca. Y entonces ir segmentando la campaña de forma que el resultado final sea un poco más significativamente más optimizado, ¿no? Pues diría que la data te permite dar una vuelta a todo.
Susana, no sé si te apetece aportar algo justo en esta pregunta. Sí, justamente hablamos de data en el digital shelf. Me parece clave, me parece que es empezar como por los básicos, ¿no? Al final, bueno, un dato rápido, el consumidor es omnicanal, o sea, el que piense que solamente compra en e-commerce es totalmente incierto, o sea, un 4% de los compradores compran solo, exclusivamente en canal de e-commerce en fast moving, el resto es todo omnicanal. Entonces, cuando tú vas a una tienda física, tú tienes la elección de producto a golpe de vista, ¿no? Sin embargo, cuando estás navegando por una página web de un retailer, por ejemplo, si no estás en las primeras posiciones de búsqueda, es como si no existieras, ¿no? Por lo tanto, todas las marcas fabricantes nos peleamos por conseguir ese share of voice en todos los canales, ¿no? Y al final es muy importante la medición aquí, porque tenemos que entender muy bien dónde queremos estar, con qué palabras clave que estén alineadas con nuestra categoría o a nivel cross-channel queremos estar para tener esa visibilidad. Y para eso existen herramientas potentes, en nuestro caso trabajamos con Shalion, pero que nos dan esa información, ¿no? De cuál es nuestro share of voice, cuál es nuestro share of search, cuál es nuestro share of ads. O sea, al final son métricas que nosotros tenemos que medir de manera recurrente para entender cómo estamos y que están súper conectadas con la fase, sobre todo, de conversión a la compra. Es súper interesante y la verdad es que me has dado el entry para poder poner sobre la mesa el tema de la omnicanalidad. Nunca falta en cualquier conversación que hay justamente sobre retail media, pero realmente ¿cómo se consigue, ¿no? ¿Cuál es la fórmula mágica que creéis que aporta un valor incremental a las estrategias de retail media realmente? Si quieres, Lucía, te dejo a ti la palabra. Vale. A mí hay una cosa que me gusta mucho hacer, que es cuando a lo mejor voy en un taxi o cuando se me plantea otra circunstancia y veo la oportunidad, le pregunto a esa persona si hace la compra online. Y con frecuencia pues escucho la respuesta de no, yo no hago la compra online, a mí eso del e-commerce no me afecta. Y como decía Susana, o sea, al final la respuesta que siempre intentamos concienciar es, vale, aunque nunca termines una compra de forma online, con total probabilidad tus compras sí que están viéndose afectadas por el e-commerce, porque o bien estás en redes sociales y te impacta publicidad de una marca, o bien tienes un email y te llega newsletter, o algo tan sencillo como meterte en eltiempo.es y ver si mañana va a llover y que te impacte un banner, ¿no? Entonces, volviendo un poco al hilo de tu pregunta, sí que creo que al final tener una estrategia omnicanal es fundamental si queremos generar valor real. Y cuando hablamos de omnicanalidad, no podemos hablar solo de on-site y off-site. Para mí es clave también hablar de online y offline, que a veces parecen dos mundos muy conversos. Nos pasa que nos sentamos a hablar con el Key Account y nos dice, pues llevamos unas semanas con mala tendencia, venimos cayendo y justo nosotros venimos a presentarle, oye, venimos volando, hemos tenido súper buenos resultados y el Key Account nos dice, ¿cómo puede ser esto? Parece que hablamos de clientes diferentes, ¿no? Con lo cual, lo que decía antes, recordar que el shopper es solo uno, hay que ser consistente con nuestra comunicación para no estar mareándolos. Y aquí sí que he de decir que últimamente hemos escuchado de manos de algún retailer que ya son capaces de abrazar esto del mundo online y el offline. Por ejemplo, si yo lanzo una campaña online con visibilidad en la página web de una promo que voy a hacer con Magnum, ya nos dicen, oye, si impacto a un consumidor y al final este consumidor a los 2 días compra el producto, pero no lo hace en la web, sino que lo hace en la tienda de abajo de su casa, somos capaces de atribuir esta venta a tu campaña online. Esto es algo que nos ilusiona, que llevamos mucho tiempo pidiendo y que, bueno, o sea, es un inicio, todavía hay muchas cosas que se pueden perfilar y mejorar ventanas de atribución, etcétera, etcétera, pero es un primer empujón hacia este largo camino que tenemos por recorrer. No sé si en este punto queréis aportar algo, Antonio o Susana. Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Lucía, y lo has dicho, ¿no? Es decir, la omnicanalidad son un montón de canales, ¿no? Y estabas mencionando tú 4, ¿no? Y es que son 4, ¿no? No solo es digamos, el mundo online, ¿no? O que nosotros pensásemos que una campaña es omnicanal por tener algo tradicional y alguna pantalla, ¿no? Ser omnicanal realmente implica ir a todos estos canales. Nosotros siempre que trabajamos con retailers intentamos proponer consolidar todos los canales para poder llegar a la marca y ofrecerlos todos, porque al final, ¿qué pasa?
nos encontramos mucho que por un lado el retailer también ve los canales de forma separada, con dos departamentos distintos. Por otro lado, la marca a veces también ataca la tienda por un lado, la tienda física por un lado y por otro lado la tienda online. Entonces yo creo que esto está evolucionando, tiene que seguir evolucionando y tenemos que conseguir que realmente la omnicanalidad se trate como tal, desde nuestro lado como agencia, desde el lado de retailer y desde el lado de marca, ¿no? Y listo. Vale. Susana, ¿quieres aportar algo en este punto? Sí, o sea, para nosotros realmente la omnicanalidad es clave. Nos gusta decir que en nuestra compañía somos muy customer centric. Al final el consumidor compra donde quiere y la clave está en acompañar a ese consumidor a lo largo de todo su path to purchase, que como decían mis compañeros, pues está en todos los canales, ¿no? Está on-site, off-site, in-store y tenemos que ser capaces de generar una estrategia que aglutine todo. Hace poco leía en un informe de la IAB que 1 de cada 2 clics en el e-commerce se convierten en una venta en tienda física a los 4 días de post-impacto de la campaña, ¿no? Por lo tanto, el retail media, aunque sea on-site, también nos está afectando en muchos casos a la venta posterior en tienda física. Por lo tanto, no es nada desdeñable y también nos ayuda mucho a esa parte de incrementalidad de venta y a conocimiento de producto. Interesante el dato, la verdad. ¿Qué errores o limitaciones veis con más frecuencia al optimizar la presencia digital de productos? Susana, vuelvo a ti, que ha sido la última. Vale. Bueno, aquí podemos hablar de la parte de la marca y de la parte del retailer. En nuestro caso como marca, claro, como antes hemos hablado también, se trabaja a veces muy en silos, ¿no? Entonces tenemos equipos de marketing, equipos de trade, equipos de ventas y a veces esa comunicación se nos complejiza un poco a la hora de tener nuestros básicos perfectos, ¿no? O sea, marketing está pensando mucho en la campaña, pero no piensa tanto en cómo está tu producto cuando la gente busca en Amazon Mau 5 estrellas, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo bastante intensivo de coordinación interna. Y bueno, y a veces se hace difícil. Y luego, por otro lado, está también la parte del retailer, ¿no? Y aquí diría un poco en cómo el retailer evoluciona en cuanto a la exigencia que tenemos las marcas de tener una página de producto perfecta. Hablaría de un Amazon que lo tiene súper desarrollado, pero hablamos de otros retailers donde más allá de la imagen del producto o tu nombre de producto no podemos poner más contenido, ¿no? Y bueno, creo que aquí hay un área de desarrollo también o un reto de cara al retailer porque al final las marcas cada vez son más exigentes en esto. Antonio, no sé qué... Bueno, perdona, Lucía. No, o sea, yo por sumarme justo a la petición, ¿no?, de esta exigencia que comentaba Susana hacia los retailers, es cierto que a veces notamos que a nivel de desarrollo tecnológico van un poco lentos. O sea, como decía antes, el mercado de gran consumo es un mercado muy dinámico, que va muy rápido y que si encima lo enfocamos desde las lentes del mundo online va el doble de rápido, ¿no? Y vemos que estos desarrollos a veces van con otra marcha. Por ejemplo, nos sentamos con un retailer, le proponemos hacer una activación y la respuesta que oímos es: nos encantaría poder hacer esto, sabemos que sería muy atractivo de cara al consumidor, pero lamentablemente todavía no estamos ahí. Es algo que hemos planteado internamente, pero que para este año no va a llegar y con suerte quizás llegue para el próximo. Entonces, bueno, este mismatch que a veces encontramos por desarrollo sí que nos frena y es una limitación. Sí, yo creo que aquí está todo dicho. Es decir, solo recalcar que es una pena cuando la marca hace una inversión, ¿no? Tiene una campaña, hace una inversión en el punto de venta, tanto online como offline, y la campaña está ahí, pero después no hay una buena explicación de producto detrás. O la campaña está ahí, pero el producto no está bien distribuido en tienda, ¿no? bien puesto en el lineal, ¿no? Entonces, simplemente pues recalcar eso, ¿no? Que no tiene ningún sentido un esfuerzo de retail media, de campañas de retail media, cuando luego la parte de producto no está acompañada, ¿no? Y veo que se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema que no me gustaría dejar de poner sobre la mesa, ¿no? Sobre todo un poco mirando hacia el futuro, ¿no? Que nos contéis vosotros cómo veis los desarrollos o avances que habéis notado más recientemente y hacia dónde nos dirigimos, pues para también enfocarnos en esa nueva dirección. Susana, por ejemplo. Bueno, para nosotros, a mí lo que me gustaría es que los retailers y las marcas colaborasen todavía más de la mano
que eleváramos la conversación y no nos quedáramos solamente en activación de campañas, sino que seamos capaces de trabajar una estrategia conjunta de tocar esas audiencias, ¿no? De entender mejor a los consumidores, que compartan la información y sobre todo, de ganar shoppers a nuestra categoría, en este caso, trabajarlo con nuestras marcas y sobre todo eso, ¿no? Trabajo conjunto, colaboración, información, cero fragmentación, a ser posible, en la medición. Bueno, eso sería un poco como carta a los Reyes Magos. Antonio, no sé cómo lo ves tú. El retail media está cambiando tanto que estamos hablando de un futuro, ¿no? Como decía Susana. Me llama la atención que no estéis mencionando a la inteligencia artificial todavía. No la vamos a mencionar. Yo no la voy a mencionar. No la menciono, por favor. Está cambiando tanto que necesitamos hablar de un futuro bastante inmediato, ¿no? Las cosas que comenta Susana son cosas que estáis poniendo ya en práctica realidad. Y que van a ocurrir, ¿no? Nosotros decimos que hay un triángulo estratégico, ¿no? Que tenemos que trabajar, que es la data, la segmentación y la omnicanalidad, ¿no? Y las tres son cosas que existen ya a día de hoy, pero que tenemos que seguir fomentando porque tienen una gran oportunidad de mejora todavía. Por un lado, las capacidades, ¿no? Que lo comentas tú, Lucía, del lado del retailer, ¿no? Que nos tiene que dar esta parte de data, ¿no? Y la parte de segmentación, que nosotros la trabajemos bien para que las campañas sean más optimizadas. Y luego aquí, dejadme decir una cosa, que es que, y me gusta que hayas dicho lo de la IA. A ver, no nos olvidemos de lo que decía Susana. Punto de venta físico, la tienda, sigue siendo el 96%, 97% de la población sigue visitando tienda física. Y el futuro sigue yendo por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que pensar del futuro? La tienda física más inteligente, más medible, más conectada, las marcas incorporando más omnicanal, ¿no? De parte de las marcas, de parte de nuestro. Y va por ahí, yo creo, por mejorar lo que ya está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Vale. Y Lucía, por último. Yo de mi lado, a nivel avances, lo que ya comentábamos, ¿no? Ese abrazo entre el mundo online y el offline. También vemos que esos retailers quizás más pequeñitos que tienen un scope regional, como pueden ser algunos de los que trabaja InStore Media, cada vez nos hacen propuestas de paquetes de retail media más interesantes, incluso en algunos casos que están al nivel de aquellos retailers de scope nacional, con lo cual esto es un gran avance porque dentro del mundo del gran consumo estamos viendo ese trasvase ya desde hace años de el consumidor que va a las grandes superficies a irse a un supermercado más de conveniencia, más regional, con lo cual hoy es un buen desarrollo estratégico para nosotros. ¿Qué más desarrollos hemos visto y escuchado recientemente? Pues la alineación con los stocks. O sea, es algo que parece muy básico, pero sí que nos ha pasado de activar campañas de sponsor product, como decía Susana, ¿no? Que son claves para nosotros y a lo mejor pues le pasamos un listado de productos que queremos que se lleven al frente y se posicionen en esos lugares estratégicos y ver que en ese carrusel al final cuando entras la primera referencia con la que te impacta en ese momento está fuera de stock y al final pues esto es una ineficiencia completamente porque estamos haciendo un impacto que no va a convertir, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Entonces ya empezamos a escuchar que por fin a la hora de posicionar los productos sí que se tiene en cuenta esa variable de que el producto tenga stock. Parece muy básico, pero era algo que veníamos pidiendo y que ya por fin empezamos a escucharlo. Y de cara al futuro, me sumo a la carta de los Reyes Magos de Susana y añado algo más. Buscaría más personalización. O sea, al final el consumidor cada vez es más exigente con la atención que dedica a los anuncios que ve porque estamos sobreimpactados todo el rato, tenemos muchos impactos por todo tipo de medios y tenemos que lanzar un mensaje que realmente sea de calidad y que le hable de tú a tú al consumidor. Por ejemplo, pongamos que Susana tiene una familia de 3 niños, entonces a ella le voy a impactar con un banner que tenga una promo de tipo carga, un 3x2. Sin embargo, si me impacta a mí, que vivo sola y compro para una persona, pues que me hable de una promo de descuento unitario, ¿no? O sea, todo este tipo de avances creo que marcarían la diferencia. Totalmente. Estamos en un evento de e-commerce news y os voy a lanzar un reto para estos segundos que nos quedan para facilitarles la tarea posterior al evento y os invito a que cada uno de vosotros nos deis un titular de lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta mesa. No sé exactamente con unas breves palabras con qué mensaje queréis que quede aquí permanente y que constituya la portada de esta mesa redonda de mañana. Susana, primera, arriesgo.
Un titular solo, bueno, yo hablaría de tenemos que ser capaces de evangelizar internamente en las compañías, que los retailers tampoco vean el retail media como la gallina de los huevos de oro y que unamos los esfuerzos, todas las verticales dentro de las marcas, junto con los equipos de retailer y las agencias de media. Antonio, el reto. Sí, mira, perdón, yo creo que quedarnos con un titular sería ignorar, ¿no?, el 90% de lo que hemos dicho. Yo creo que aquí hay mucho trabajo y tenemos que trabajar todos juntos. Retailer lo está haciendo, los intermediarios como nosotros lo estamos haciendo, las marcas lo están haciendo, hay interés, hay necesidad y hay ganas de que esto evolucione, ¿no? Entonces, si tuviese que decir algo, me quedaría con que trabajemos para que esto continúe en el buen camino, evolucionando. Y apoyo un poco lo que decía Susana. El retail media viene de algo que ya se ha estado construyendo durante mucho tiempo, complementado, mejorado, con más innovación. Pero no nos olvidemos de que esto no sería lo que soy sin el trabajo que hay hecho detrás, ¿no? Entonces, que sigamos construyendo sobre lo que ya hay hecho, ¿sí? Lucía, te toca hacer. Vale, bueno, yo voy a atrever con un par de titulares. Por un lado, el tema de la omnicanalidad que tanto hemos comentado. O sea, al final no busquemos al consumidor en la tienda o solo en las pantallas, porque todos estamos en ambas. Y lo otro es que necesitamos data eficiente y que sea muy precisa, porque es la forma de hacer visible lo invisible. Pues muchísimas gracias. Creo que estamos con el tiempo acabado. Desde luego estamos justo a continuación con el cóctel, así que cualquier tema que queráis terminar de consultar con ellos, porque se han quedado muchos temas sin hablar durante estos 30 minutos, podéis contar con ello. Pues muchísimas gracias. Gracias.